El medio por el cual el hombre sustenta la vida es, a menudo, una ocupación que la pone en riesgo. Bienvenidos al curso de Seguridad, Salud y Ergonomía Laboral. Mi nombre es Silvia Estefanía Ruiz, soy ingeniera industrial, soy magíster en Gestión de Riesgos, mención Prevención de Riesgos Laborales, y en esta ocasión vamos a aprender cómo prevenir los riesgos laborales dentro del sector organizacional y, por ende, cómo prevenir las posibles patologías que podemos adquirir dentro de su contexto, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los trabajadores. El primer tema que vamos a abordar dentro de este curso es la seguridad y salud en el trabajo, donde vamos a poder identificar todos los factores de riesgos a los que nosotros como trabajadores nos encontramos expuestos, con la finalidad de establecer planes de acción para poder prevenir los accidentes y, por ende, las patologías laborales. De manera inicial, es importante saber qué es la seguridad y salud en el trabajo. Esta ciencia, básicamente dentro del sector industrial, nos permite prevenir todas las posibles lesiones y enfermedades que los trabajadores van acarreando por su ejercicio profesional, ¿sí? Por el desarrollo de sus actividades. La misma nos permite generar una protección y promoción de la salud y la integridad física de todos los individuos que forman parte del contexto organizacional. Básicamente, en la actualidad, la seguridad industrial viene generando gran interés por parte de los empresarios, los trabajadores y los políticos, ya que cada uno de los entes pertinentes han invertido un rubro económico con la finalidad de difundir normas de seguridad y generar procesos de inspección periódicas en las diferentes instituciones, con la finalidad de establecer control en el ejercicio del mismo. La seguridad industrial es muy importante dentro del sector organizacional, ya que permite cumplir todos los procesos y protocolos que demandan los entes, tanto rectores como reguladores, dentro del proceso de la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de esta, como ya lo mencionamos anteriormente, es evitar los accidentes laborales y, obviamente, disminuir las posibles patologías que dentro del contexto laboral se van acarreando por el ejercicio profesional. Aquí podemos observar una frase muy relevante que hace referencia a la inversión en la seguridad está lejos de ser un gasto, más bien es una manera directa sobre el costo de producción. Básicamente, nosotros como organización tenemos una ventaja muy competitiva cuando invertimos en el aspecto de la seguridad, ya que vamos a minimizar todos los posibles costos que se pueden generar por ausentismos laborales, y esto a nosotros nos mejora todos los costos de producción que nosotros vamos a establecer. Si nuestra mano de obra tiene una adecuada salud dentro de sus actividades laborales y cada uno de ellos cumplen con todos los protocolos de trabajo, cumplen con toda su integridad física, y esto nos lleva a generar rentabilidad dentro del contexto organizacional y, obviamente, a maximizar la producción, a maximizar los beneficios dentro del contexto organizacional. Dentro de la seguridad industrial existen varios objetivos que nosotros podemos llegar a cumplir de una forma concreta y relevante. Uno de ellos es evitar las muertes y accidentes laborales. Nosotros, si aplicamos correctamente y gestionamos la seguridad y salud en el trabajo, vamos a poder de manera inicial disminuir los accidentes de trabajo, es decir, vamos a través de los protocolos y todos los aspectos técnicos que vamos a establecer dentro de este contexto a mitigar todas las posibles acciones que nosotros tenemos en el marco de los accidentes laborales. Vamos a mitigar todas las causas y consecuencias que estos van a generar dentro del contexto organizacional. Anexo a eso, nosotros vamos a poder disminuir las patologías o enfermedades profesionales, que es uno de los aspectos que se generan dentro del contexto organizacional. Y por último, nosotros vamos a evitar las muertes de los trabajadores. Todo es una cadena de valor que nosotros poco a poco tenemos que ir trabajando. Si nosotros mitigamos los accidentes, vamos a mitigar o disminuir la aparición de patologías laborales y, por ende, vamos a disminuir las muertes que se pueden originar dentro del contexto laboral. Vamos a minimizar los costos, obviamente, como ya lo mencionamos
anteriormente, nosotros minimizamos costos porque tenemos a nuestra mano de obra cuidada, tenemos el bienestar y la salud de los mismos, entonces vamos a ahorrarnos dinero en la parte médica de los trabajadores, vamos a ahorrarnos dinero cuando un trabajador necesita ser subsidiado por alguna incapacidad que estos han adquirido dentro del contexto organizacional. Vamos a maximizar beneficios porque vamos a maximizar nuestra productividad. Si nuestra mano de obra está en perfectas condiciones, su trabajo va a ser productivo y nosotros como empresas vamos a ser competitivos dentro del mercado y por ende vamos a ser rentables. Otro aspecto muy importante es mejorar la imagen de la empresa. ¿Sí? Eso es algo muy relevante. Todas las organizaciones hoy por hoy se están calificando con el sello T, que es un sello que establece el Ministerio de Trabajo para poder mejorar y verificar el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones. Entonces, una organización o una empresa que cumple con todos estos protocolos, que cumple con todas las normativas y ejes que establece el contexto organizacional dentro del marco de la seguridad, va a tener una imagen muy positiva dentro del mercado. Anexo a eso tenemos la productividad. Si nosotros tenemos a nuestra mano de obra cuidada, con salud, en todos los sentidos, vamos a ser productivos y vamos a rendir dentro del contexto organizacional. Vamos a ser productivos en el desarrollo de nuestras actividades y por ende vamos a llegar al cumplimiento de metas y objetivos dentro de los mismos. Además, esta ciencia nos va a permitir contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de los accidentes y las causas de los mismos. Esto hace referencia a tener datos que nos permite generar un proceso comparativo. El cómo yo mejoré e implementé mi gestión y disminuí tanto accidentes, enfermedades como muertes dentro del sector organizacional. Entonces, en este aspecto, sistema estadístico, nosotros vamos a poder comparar estos dos puntos. Si de mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a la gestión que establezcan dentro de la organización, cómo se está manejando, si está disminuido o ha aumentado dentro de su aspecto. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros como técnicos, como profesionales en el área, identificar si nuestra gestión está siendo correcta. Y anexo a eso, si no lo es, en este caso, tendríamos que aplicar un ciclo de mejora continua para poder mitigar todos los cuellos de botella o aspectos negativos que se están generando. Si caso contrario, si todo está marchando a la perfección, tendríamos que generar un seguimiento y control para que estas medidas se sigan implementando a cabalidad. Otro punto importante de esta seguridad es contar con los medios necesarios para poder montar un plan de seguridad, el mismo que nos va a permitir a nosotros como organización desarrollar las medidas básicas de seguridad e higiene industrial. Es relevante saber que en todas las organizaciones se deben establecer estos planes de seguridad que permitan a los trabajadores trabajar de una forma muy óptima para el desarrollo de sus funciones. Toda organización, dependiendo del número de trabajadores, dependiendo de las actividades laborales que estas estén generando dentro del mercado o sector industrial, debe cumplir con ciertos parámetros para poder gestionar oportunamente el aspecto de la seguridad industrial. Otro punto muy importante dentro del contexto de la seguridad y salud en el trabajo es el cumplimiento de la normativa legal que nosotros debemos establecer dentro de la misma. Como en todas las áreas de conocimiento que nosotros hemos podido observar y estudiar, siempre hay un sustento legal o una base legal que deberíamos aplicar o deberíamos colocar dentro del sector. Para esta ciencia que es la seguridad, también tenemos un cuerpo legal que nosotros tenemos que ir colocando o adjuntando dentro de las organizaciones de una forma jerárquica, ¿sí? Lo primero que debemos hacer cumplir o identificar es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen básicamente es una jerarquía de todas las normativas que nosotros deberíamos aplicar dentro del contexto organizacional. Esta pirámide nos demuestra de forma ordenada cómo debemos ir colocando o ir aplicando este cuerpo legal dentro de las organizaciones. Aquí en el Ecuador, nuestra primera carta magna que tenemos es la Constitución, ¿sí? La Constitución es el cuerpo legal que nosotros nos amparamos de manera global o de manera macro para el cumplimiento de nuestras obligaciones y derechos dentro del contexto laboral, ¿sí? Posterior a ello, nosotros tenemos
acuerdos ministeriales, tenemos decretos ejecutivos que nos ayudan obviamente a sobrellevar de una manera correcta todo el aspecto de la seguridad y salud en el trabajo. Es importante saber que dentro del marco internacional también nosotros tenemos normativas o tenemos leyes que debemos acoger para gestionar oportunamente esta seguridad. Debemos acoger todos los convenios establecidos por parte de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de esta organización nosotros vamos a poder observar una variedad de convenios que son establecidos con la finalidad de mejorar estas condiciones en el ámbito de la seguridad. Es importante recalcar que todas las normativas, independientemente del contexto, ya sea nacional o internacional, se debe aplicar de acuerdo a la empresa, de acuerdo a las actividades que éstas están realizando. Y obviamente hay convenios o normativas que se aplican en todas las organizaciones, independientemente la actividad que ésta genere. Por ejemplo, en la parte de los convenios internacionales por parte de la OIT, hay convenios establecidos para las personas que trabajan en las minas. Entonces yo como una empresa minera tengo que adoptar o acoger este convenio porque hace referencia a la actividad económica que yo estoy generando dentro del sector industrial, ¿sí? De igual forma, hay convenios, por ejemplo, el 190, que hace referencia al acoso laboral. Este es un convenio que todas las organizaciones deberían acogerse, porque en todas las empresas, independientemente de la actividad que yo esté realizando, hay acoso, tiende a haber este tipo de acoso laboral dentro de la misma. Entonces es importante reconocer o saber que cada convenio se adapta de acuerdo a la condición o de acuerdo a las actividades que las empresas obviamente generan dentro del contexto, y anexo también hay los convenios que se van adaptando a todas las organizaciones. De forma internacional también tenemos la decisión 584 y la resolución 957. Básicamente estos son instrumentos andinos emitidos en el área de la seguridad y salud en el trabajo por parte de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Estos instrumentos nos permiten a nosotros generar una administración adecuada de riesgos dentro del contexto organizacional, siguiendo obviamente todos los protocolos establecidos por estos organismos internacionales. Y como les había comentado anteriormente, debemos seguir la pirámide. Luego teníamos la Constitución, que en este caso ahí nosotros podemos establecer los derechos y obligaciones que nosotros tenemos dentro del contexto legal. Anexo a eso tenemos los decretos ejecutivos. En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, el que nos gobierna o nuestra Biblia, digámoslo así, al momento de trabajar y gestionar este aspecto de la seguridad es el decreto ejecutivo 2393, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y mejoramiento del ambiente laboral. Ahí nosotros podemos observar todos los parámetros, normativas o aspectos que nos van a permitir controlar todos los puntos de la seguridad dentro del sector organizacional. Vamos a poder observar qué hacer frente a la exposición de algún factor de riesgo, qué hacer en la parte del uso de extintores, qué hacer en la señalética y en todos los puntos macros que nosotros tenemos dentro del área de la seguridad y salud en el trabajo. También tenemos los acuerdos ministeriales que son establecidos por parte del MDT o el Ministerio de Trabajo. Este ente dentro de nuestro estado ecuatoriano es el ente rector en materia de seguridad, quien nos determina o nos encamina todos los acuerdos que nosotros debemos establecer y cumplir dentro de este contexto. Además tenemos las resoluciones en este caso son emitidas por parte del IES. Tenemos una resolución que es la resolución 513, que hace referencia a la parte de accidentes laborales y enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar a detalle todo lo que conlleva o determina este aspecto o sustento legal en mención de los temas que hemos comentado anteriormente. Como les había ya dado a conocer, hay un sinnúmero de normativas que nosotros en el campo de la seguridad debemos cumplir. Cada una de ellas es dependiendo la actividad, dependiendo el contexto de la organización. Entonces debemos colocar y debemos investigar de una forma oportuna para ver qué normativa se adapta a mis actividades y qué normativa la aplico de forma general. Ahora bien, en materia de la seguridad y salud en el trabajo,
esta se aplica dentro del contexto organizacional. Para nosotros poder aplicar esta seguridad y salud en el trabajo, debemos determinar de manera inicial ¿qué es una condición de trabajo? Básicamente, esta nos permite identificar cuáles son los factores que tienen una correlación directa con el ejercicio laboral, ¿sí? Y cómo este se relaciona o tiene una fusión con las actividades que yo como trabajador genero dentro de la organización. Nosotros dentro del contexto organizacional tenemos exposición a varios factores de riesgo. De manera general tenemos 6 factores de riesgo a los que nosotros estamos expuestos. Uno de ellos son los riesgos mecánicos, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Anexo a eso, dependiendo de las actividades de la organización, se pueden añadir los riesgos locativos y los riesgos eléctricos. Entonces vamos a ir detallando y conociendo cada uno de los factores de riesgo. De manera inicial teníamos a los riesgos mecánicos. Estos factores de riesgo son los únicos que dentro del contexto laboral nos van a provocar accidentes laborales. Estos se pueden generar o pueden dar lugar a la aparición de una lesión por la acción mecánica de elementos de algún tipo de maquinaria, herramientas, materiales proyectados, sólidos o fluidos que tengan contacto con el trabajador. Dentro de los riesgos mecánicos nosotros podemos tener el piso irregular, es decir, resbaladizo, obstáculos en el piso, desorden, manipulación de objetos cortopunzantes, trabajos a distinto y al mismo nivel, transporte mecánico de cargas y todo lo que hace referencia al uso de máquinas, herramientas o algún tipo de objeto que genere una afectación al trabajador. Posterior a ello, nosotros vamos a poder observar los riesgos físicos. Básicamente, estos son aquellos factores que están dentro del ambiente de trabajo, que dependen muchísimo de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como el ruido que se origina en los diferentes equipos de trabajo o herramienta, las condiciones climatológicas extremas que nosotros como trabajadores podemos tener en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Dependiendo de la actividad. Puede ser también las condiciones climatológicas externas, ¿sí? Puede ser el sol, la lluvia, dependiendo de la actividad. De igual forma, una insuficiente ventilación, la iluminación, la presión, puede ser la exposición a radiaciones, ya sean ionizantes o no ionizantes, ¿sí? Dependiendo muchísimo de la actividad que yo realizo, voy a tener la exposición a estos factores de riesgo. Entonces, recordemos cuáles eran los factores de riesgo a los que nosotros como trabajadores en el ámbito físico estamos expuestos. Una temperatura elevada, una temperatura baja, una iluminación ya sea insuficiente o excesiva, puede ser el ruido, la vibración, las radiaciones ionizantes o no ionizantes o una ventilación en sí insuficiente para el desarrollo de nuestras actividades. También tenemos los factores de riesgo químico. Estos factores básicamente son sustancias orgánicas e inorgánicas que, debido a los efectos nocivos o tóxicos que se encuentran presentes en el ambiente de trabajo, pueden afectar a la salud e integridad de los trabajadores. Estos se pueden presentar ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso o en sí en vapor, que son los 4 estados que nosotros tenemos de la materia. Sí, como lo habíamos mencionado, estos pueden ingresar al organismo de las personas mediante alguna vía de absorción. En este caso, lo más común es la inhalación, que se lo hace a través de las vías respiratorias. ¿Sí? También puede ser por la dermis o por cualquier vía que nosotros tenemos dentro de este contexto. La exposición a estos factores de riesgo químico puede ser cuando tenemos contacto con polvo orgánico, puede ser el carbón, polvo inorgánico, ya sea algún polvo de mineral o algún
polvo metálico, si estamos expuestos a los gases, algún tipo de vapor, de solventes, si trabajamos en una industria, puede ser humos, aerosoles, el smog, sí, que básicamente es lo más común que nosotros podemos encontrar dentro del sector organizacional, ya sea de manera externa o de manera interna dentro del mismo, ¿sí? Este a su vez genera una contaminación ambiental dentro del contexto. Puede ser también la manipulación de tintas, pigmentos y solventes. Estos son algunos de los riesgos químicos que nosotros como trabajadores, obviamente les repito, de acuerdo a la actividad que nosotros estamos generando, vamos a tener esta exposición. Seguimos con los riesgos biológicos. Estos riesgos básicamente son exposiciones a microorganismos que nosotros tenemos dentro del contexto. Estos pueden ser organismos que pueden penetrar en nuestro cuerpo y que pueden generarnos enfermedades infecciosas o parasitarias, que básicamente ya darían tendencia o pie a una patología laboral. Sí, estos factores de riesgo biológico se pueden transmitir por las vías respiratorias, por la parte digestiva, en la parte sanguínea, puede ser a través de la piel o mucosas. Dentro de estos factores de riesgo, lo que nosotros tenemos son animales peligrosos, animales venenosos, puede haber presencia de vectores que básicamente son roedores, moscas, cucarachas, puede ser también por la insalubridad, que puede haber agentes biológicos como bacterias, hongos, parásitos o algún tipo de microorganismo. Nosotros también podemos encontrar este riesgo biológico cuando consumimos alimentos que no están garantizados, es decir, que no cumplen con todos los registros o protocolos establecidos por su ente de control, que en este caso es el ARSA. Procedemos con los riesgos ergonómicos. Básicamente estos riesgos nos permiten identificar las condiciones de nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Ahí nosotros podemos identificar en estos riesgos ergonómicos las posturas que nosotros como trabajadores deberíamos adquirir para el desarrollo de nuestras funciones. Y anexo a eso, nosotros también podemos identificar las condiciones de trabajo que se deberían generar dentro de los mismos. Dentro de estos factores de riesgo ergonómico tenemos los sobreesfuerzos físicos, el levantamiento manual de objetos, el movimiento corporal repetitivo. Anexo a eso las posturas forzadas, ya sean estas de pie, sentadas, encorvadas o acostadas. Tenemos la altura del plano de trabajo, tenemos el uso inadecuado de las PVDs, que son las pantallas de visualización de datos. Anexo a eso podemos colocar las condiciones inadecuadas en el aspecto ambiental que nosotros como trabajadores podemos tener dentro de nuestro puesto de trabajo. Tenemos también los riesgos psicosociales, que hace referencia a tener una adecuada salud mental dentro del contexto organizacional para poder mejorar nuestras relaciones, ayudar con un adecuado clima laboral y fomentar un adecuado trato y trabajo dentro del contexto organizacional. En sí, estos riesgos psicosociales nosotros tenemos cuando hay una sobrecarga mental, cuando hay una alta responsabilidad, una desmotivación e insatisfacción laboral, una agresión o maltrato por parte de nuestros compañeros de trabajo o en sí por nuestros empleadores. El objetivo de la evaluación de estos riesgos psicosociales es mejorar la salud mental de los trabajadores. Y como les había mencionado anteriormente, tenemos anexo los riesgos eléctricos, que básicamente se los generan por algún tipo de contacto eléctrico, y también los riesgos locativos. Los riesgos locativos son generados a raíz de una amenaza natural, es decir, puede ser un sismo, una inundación, puede ser un tsunami, podemos añadirle también la parte de las explosiones o los incendios. Si directamente nosotros como trabajadores no tenemos una inserción dentro de esta exposición a los riesgos, sino suceden de forma natural. Entonces aquí hemos podido identificar cuáles son los factores de riesgo que nosotros como trabajadores tenemos dentro de nuestro contexto organizacional y obviamente a los que podemos estar expuestos dentro de este contexto. Cada uno de estos factores de riesgo, de estas condiciones de trabajo, a nosotros como trabajadores, ¿qué nos van a generar? De manera inicial, un incidente, que es la primera parte que nosotros tenemos dentro de este aspecto o contexto de la seguridad. Un incidente básicamente es un suceso repentino, no deseado,
que ocurre por las mismas causas que básicamente se generan o se producen los accidentes. La diferencia es que en un incidente laboral no existe la pérdida de la jornada laboral, es decir, es como un susto que se genera para el trabajador. Qué sé yo, hagamos un ejemplo. Estoy subiendo las gradas y me tropiezo. Y me tropecé y posterior a ello me levanté. Solo fue un susto, en ese momento fue un incidente que yo tuve como trabajadora y posterior a ello me inserté dentro de mis actividades laborales. Ahí es un incidente o un accidente blanco, como también se lo conoce dentro del contexto laboral. Entonces ahí yo no tuve pérdida de la jornada laboral. Pero para un accidente de trabajo o un accidente laboral tengo ya pérdida de la jornada laboral porque existe ya una perturbación funcional o una lesión dentro del trabajador. Sigamos con el mismo ejemplo. Estaba subiendo las gradas y por A o B circunstancias me torcí el tobillo. Yo con esta lesión ya no puedo insertarme en mis actividades laborales, lo que conlleva es ir a una casa de salud que generen la valoración y establezcan los días pertinentes de descanso. Entonces ahí yo estoy perdiendo la jornada laboral. A eso consideramos ya un accidente de trabajo o un accidente laboral. Entonces, recordemos la diferencia que existe entre un incidente y un accidente. La más fundamental es que en un incidente no existe la pérdida de la jornada laboral, pero en un accidente ya existe la pérdida de la jornada laboral por la lesión que se genera dentro del mismo. Otro aspecto que ya lo habíamos comentado son las enfermedades profesionales. Básicamente estas enfermedades son contraídas a consecuencia del trabajo o de las actividades que nosotros como trabajadores generamos dentro de nuestras actividades. Nosotros podemos ir acarreando estas patologías o enfermedades profesionales dentro del contexto organizacional. Para poder calificar estas enfermedades debemos seguir un parámetro o cumplir con 5 criterios muy relevantes dentro del área de la seguridad y salud en el trabajo. Yo no puedo calificar o catalogar a una enfermedad profesional a simple vista, sino tengo que seguir una cadena de valor que me da un resultado final, que en este caso sería ya la designación de la enfermedad profesional. Para ello debemos cumplir 5 criterios de calificación de estas patologías. El primer criterio es el criterio médico, el segundo es el criterio ocupacional, el tercero es el criterio higiénico-epidemiológico, el cuarto es el criterio de laboratorio y el quinto es el criterio médico-legal. Nosotros como técnicos y profesionales en el área vamos a aportar directamente en el criterio ocupacional, que básicamente es dar a conocer toda la gestión que nosotros generamos dentro de la organización en mención de la administración de los riesgos laborales. Anexo a eso vamos a colaborar también en el criterio higiénico. El criterio higiénico básicamente nos va a determinar la medición de los contaminantes que nosotros generamos dentro del contexto organizacional. Puede ser la medición de los riesgos físicos, la medición de los riesgos químicos o la medición de los riesgos ergonómicos, que son los riesgos medibles que nosotros tenemos dentro del contexto organizacional. También vamos a dar soporte en el cumplimiento de los parámetros legales, ¿sí? Ahí tenemos que dar a conocer cuál es nuestra normativa legal que nosotros como técnicos tenemos de base guía para el cumplimiento de las actividades. Entonces, por ello que nosotros debemos saber cuál es nuestra base legal para poder gestionar oportunamente los riesgos. Y miren, aquí nosotros ya vamos a hacer uso de este cuerpo legal, que sería ya básicamente si aparece o existe una enfermedad profesional, deberíamos hacer énfasis en qué normativa o en qué aspecto nosotros estamos generando este cumplimiento. Ahora, para poder mitigar todos los factores de riesgo que nosotros como trabajadores tenemos dentro de la industria laboral, tenemos que generar una gestión oportuna. Esta gestión nos va a permitir seguir una estructura de pasos determinados para poder mitigar o poder erradicar de raíz toda la exposición a los factores de riesgo que acabamos de visualizar hace un momento. Esta gestión tiene
varios pasos que nosotros debemos seguir para poder cumplir oportunamente esta administración. El primer paso que nosotros debemos establecer es identificar los riesgos. Las herramientas que nosotros tenemos para poder identificar estos factores de riesgo laboral son varias. Una de ellas son las listas de chequeo, que es lo más común que se utiliza dentro del contexto organizacional. Tenemos los APTs, que son los análisis de puestos de trabajo. Estos básicamente nos permite identificar qué actividades se generan dentro del puesto de trabajo y cuáles son los factores de riesgo a los que el trabajador o el puesto de trabajo se encuentra expuesto. Anexo a eso tenemos las matrices de identificación de riesgos. Sí, ese es un factor elemental y que nosotros como técnicos en el área debemos manejar para la identificación de los riesgos. Tenemos un sinnúmero de matrices para poder identificar estos factores. Tenemos la NTP 330, la GTC 45, la matriz IPER, la matriz INSST, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que es un instituto español. Tenemos la matriz por puesto de trabajo. Y tenemos la matriz GERITRA, que es la última matriz que el Ministerio de Trabajo nos ha dado como referente para poder identificar los factores de riesgo. Las matrices que les acabé de mencionar de forma anterior son de uso general. No hay un estándar o una matriz definida por parte del MDT. Cualquier matriz que ustedes quieran utilizar o quieran colocar dentro de su gestión es válida y es aplicable dentro del sector organizacional. Entonces, después de identificar mediante estas herramientas que acabamos de observar, nosotros vamos a proceder a medir los riesgos. Recuerden que los riesgos medibles que tenemos en el sector industrial son los riesgos físicos, los riesgos químicos y los riesgos ergonómicos. Dentro de los riesgos químicos nosotros vamos a poder medir el ruido, la ventilación, la iluminación, vamos a poder medir las radiaciones, para poder identificar si nosotros como trabajadores nos encontramos dentro del rango o no. Los riesgos químicos, vamos a poder medir los solventes que nosotros utilizamos dentro del campo industrial, los tipos de vapores, gases que nosotros tenemos dentro del mismo, y en eso los riesgos ergonómicos nosotros vamos a poder medir todos los aspectos del análisis ergonómico de los puestos de trabajo que debemos seguir o cumplir con protocolos específicos para poder determinar si nosotros tenemos una condición ergonómica para el desarrollo de nuestras actividades. Posterior a identificar, medir, nosotros tenemos el punto de evaluar. Dentro del proceso de evaluación lo que vamos a generar es la comparación de estándares, es decir, identificar los datos que nosotros como técnicos hemos adquirido y verificar si se encuentran dentro de los estándares que establecen ya las normativas o que establece ya las literaturas en mención de la seguridad, y ahí podemos establecer si nosotros tenemos un nivel de riesgo bajo, medio, alto, de acuerdo al nivel de riesgo que nosotros como trabajadores tenemos en el contexto organizacional. Posterior a esto vamos a controlar. Nosotros dentro del contexto industrial controlamos los riesgos a través de dos acciones o dos medidas. Una de ellas es las medidas correctivas para poder corregir lo que ya está sucediendo dentro del contexto, y posterior a ello vamos a prevenir lo que posiblemente pueda ocurrir en el futuro. Después de controlar, vamos a hacer un seguimiento que básicamente es observar el cumplimiento de todos los aspectos que nosotros hemos colocado dentro de las medidas, ya sean correctivas y preventivas, para poder observar si estas se están dando o no dentro del contexto organizacional. Y por último, es la mejora continua. Dentro de la mejora continua nosotros podemos establecer el ciclo Deming, que básicamente es un ciclo que nos permite mejorar todos los procesos y procedimientos que nosotros vamos a establecer dentro del área. Para poder aplicar este ciclo nosotros tenemos que cumplir con 4 puntos, que son planificar, hacer, verificar y actuar. Estos 4 aspectos nos va a permitir mejorar nuestra gestión en mención de los riesgos y obviamente disminuir la aparición de incidentes, accidentes y patologías laborales dentro del contexto. Así que la gestión oportuna o correcta que nosotros como profesionales en el área debemos establecer es una adecuada identificación, medición, evaluación, control y mejora continua de todos los factores de riesgo. Es importante determinar que todo es
una cadena de valor, es decir, primero identificamos, luego medimos, evaluamos, controlamos, seguimiento y mejora continua. No podemos saltarnos los pasos o coger un paso al azar, sino debemos seguir esta cadena o esta estructura para que la gestión sea realizada de una forma oportuna. Aquí podemos observar un patrón o un aspecto para poder tratar oportunamente los riesgos, como ya lo habíamos determinado de manera anterior. Nosotros lo que vamos a hacer primero es medir el riesgo y comparar con un patrón, que es básicamente lo que acabamos de visualizar en la gestión de los riesgos. Posterior a ello vamos a poder identificar si el riesgo es aceptable o no, es decir, si se encuentra dentro de los parámetros o no, y vamos a priorizar qué aspectos o qué jerarquía nosotros vamos a aplicar dentro del contexto organizacional. Espero que haya sido de su agrado. A continuación vamos a observar otro tema muy importante dentro de este curso que hace referencia a la seguridad y salud dentro del contexto laboral. Es las metodologías de evaluación de riesgos, donde nosotros vamos a poder observar un sinnúmero de herramientas que nos van a permitir evaluar de manera técnica el nivel de exposición que nosotros como trabajadores tenemos frente a las actividades que desarrollamos dentro del contexto organizacional, con la finalidad de identificar el nivel de gestión que debemos colocar dentro de cada actividad y por ende dentro del sector macro en la industria. Para poder mejorar de una forma adecuada el aspecto de la evaluación de los factores de riesgo, nosotros tenemos metodologías o métodos que nos permiten identificar cuál es el nivel de exposición que cada uno de los trabajadores tienen dentro de este contexto laboral. Como les había mencionado anteriormente, cada factor de riesgo genera una acción o genera una consecuencia dentro del mismo. Es por ello que cada factor de riesgo tiene una metodología o un método diferente para poder identificar cómo este debe ser medido. Tenemos dentro del primer factor de riesgo, que es el riesgo mecánico. Recuerden que los riesgos mecánicos son los únicos que generan accidentes laborales. Vamos a hacer uso del método William Fine, que básicamente nos da a conocer cuál es el nivel de exposición, el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad que nosotros tenemos como trabajadores frente a la exposición del riesgo. Dentro de este método lo hacemos de forma cuantitativa, es decir, a través de datos y ponderaciones que el método nos propone, y lo que nosotros debemos establecer como técnicos es la visualización u observación del puesto de trabajo y calificar mediante esta herramienta o esta metodología que es William Fine para poder identificar el nivel de riesgo que tengo dentro de los riesgos mecánicos. Tenemos también los riesgos físicos. Estos son unos riesgos medibles que se lo puede establecer a través de instrumentos de medición. Recuerden que para poder calificar estos riesgos físicos, es decir, medirlos, debo cumplir con 3 puntos. Uno de ellos es tener los instrumentos netamente calibrados y certificados por los diferentes entes. En este caso, el ente que nos calibra y nos regula este aspecto es el INE. Además de ello, debemos tener la metodología oportuna para poder medir y establecer esta exposición de los riesgos físicos, y por último debemos tener la persona capacitada para poder generar el proceso de medición. Tenemos también los riesgos químicos. Estos pueden ser medidos a través de instrumentos netamente calibrados como los riesgos físicos, y además pueden ser medidos de acuerdo a las NTPs que nosotros podemos hacer uso. Las NTPs son normas técnicas de prevención establecidas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un instituto español que nos da los parámetros y las dimensiones para poder determinar cuál es el nivel de riesgo o nivel de acción que yo tengo frente a esta exposición. Tenemos también los factores de riesgo biológico, que básicamente se lo hace mediante la toma de muestras y análisis de las mismas en laboratorios, y también mediante el uso de las NTPs, que son las normas técnicas de prevención. Tenemos los riesgos ergonómicos. Estos riesgos ergonómicos se lo hace mediante la evaluación de los diferentes métodos que tenemos en el área. Puede ser Rula, puede ser OWASP, OCRA, ROSA, REVA. Cada uno de ellos nos permite identificar ya sean movimientos repetitivos, posturas forzadas y a su vez las condiciones de un puesto de trabajo en oficina.
Tenemos también los factores de riesgo psicosocial. Para esto hay un sinnúmero de cuestionarios, metodologías para poder evaluar. La más común y la más aplicable dentro del contexto organizacional es el ISTAS 21, ya sea de origen chileno, español o argentino. También tenemos el FP5 4.0 para poder identificar los factores de riesgo laboral y para poder identificar un riesgo ya en sí, que sería la materialización del mismo, sería la NOM 35, que básicamente esta nos permite identificar el estrés postraumático que nosotros como trabajadores podemos adquirir por algún tipo de suceso. Y el MBI, que básicamente es el síndrome de desgaste ocupacional. Estos son los métodos o metodologías que tenemos para poder identificar el nivel de riesgo que nosotros tenemos dentro del contexto organizacional debido a la exposición de nuestras actividades laborales. Después de haber observado este tema tan relevante, vamos a continuar con la gestión de los riesgos que nosotros debemos establecer dentro del sector organizacional. Nosotros tenemos dos jerarquías que vamos a aplicar para poder mitigar la exposición a estos factores de riesgo dentro del sector. Para ello vamos a poder identificar cuál va a ser la más oportuna o cuál se adapta al sector de acuerdo a las posibilidades que yo como organización tengo dentro de este aspecto. Además, vamos a poder observar cuáles son las metodologías de identificación de accidentes laborales. Es muy común que en el sector organizacional se den este tipo de situaciones y es por ello que nosotros debemos tener las herramientas necesarias para poder identificar y proceder a investigar cómo generar un accidente laboral y cómo nosotros podemos reportar y dar a conocer estos accidentes que se van generando dentro de la industria. Ahora bien, para poder establecer las medidas de prevención, de control y establecer un aspecto correcto en la administración de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que generar una jerarquía de las medidas de prevención. Para ello tenemos que establecer un protocolo o un accionar de pasos a seguir de forma estructurada, ¿sí? Vamos en esta ocasión a aplicar una de las jerarquías de control que nosotros tenemos dentro del contexto organizacional, ¿sí? La primera de ellas o el primer accionar que nosotros debemos establecer para poder aplicar medidas, ya sean correctivas o preventivas, es trabajar en la fuente, que básicamente son acciones que yo genero para suprimir el riesgo o el peligro de raíz. Es decir, vamos a eliminar completamente toda esta exposición a los factores de riesgo y eliminarlo. Además, dentro de la fuente lo que podemos establecer es la sustitución de procesos, que básicamente es reemplazar un proceso por uno que sea menos peligroso para la salud de los trabajadores. El siguiente punto que vamos a tratar, si ya no pudimos erradicar el riesgo o el peligro en la fuente, es el medio. Básicamente, dentro del medio nosotros vamos a establecer dos tipos de controles: el control administrativo y el control de ingeniería. Dentro del control administrativo lo que vamos a establecer son protocolos seguros de trabajo, permisos de trabajo, análisis de puestos de trabajo, señalización, turnos rotativos, pausas activas, que sean netamente cosas cualitativas. Ya en el aspecto control de ingeniería, lo que nosotros vamos a realizar son básicamente controles dentro del aspecto técnico, es decir, vamos a ir a la parte de las maquinarias, vamos a colocar aislamientos, vamos a colocar resguardos para poder generar una afectación menor dentro de la salud del trabajador por la exposición que existe en sus actividades. Posterior a ello, si no pude erradicar, no pude disminuir o mitigar este riesgo en el medio, voy directamente a la persona. Básicamente es una medida que ya establezco dentro del trabajador mediante la dotación de EPPs o equipos de protección personal. Este nivel de jerarquía básicamente es el último que nosotros como técnicos de seguridad deberíamos establecer dentro de la jerarquía. Es importante recordar que cada uno de estos puntos deben ir cumpliéndose de una forma ordenada. Debe ir primero a la fuente, luego al medio y luego a la persona para poder gestionar oportunamente estos factores de riesgo. Aquí podemos observar
varios ejemplos, como ya lo habíamos comentado anteriormente. En la fuente puede ser la eliminación del origen de riesgo, el cambio de procesos. En el medio puede ser algún tipo de señalización, demarcación, alarmas, procedimientos de trabajo seguros, controles de acceso, permisos de trabajo, cabinas aislantes o cosas anexas. Y básicamente ya en el último son el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas, que en este caso equipara a los EPPs, y podemos también añadir a los EPC, que son los equipos de protección colectiva. También otro punto importante y relevante dentro del contexto de la seguridad son las metodologías que nosotros como técnicos en el área tenemos para poder identificar los accidentes laborales, ¿sí? Dentro del contexto laboral, para poder dar origen a un accidente laboral, existen varias causas que se pueden establecer dentro de las mismas. Estas tienen una división. Tenemos ya sean las causas inmediatas o las causas básicas. Vamos a ir estudiando cada una de ellas para poder observar el por qué suceden accidentes de trabajo dentro del contexto organizacional. Las causas inmediatas básicamente tienen una subdivisión, que son los actos subestándar y las condiciones subestándar. Dentro de los actos subestándar es básicamente el incumplimiento de los trabajadores. Cuando yo como trabajador me salto los protocolos de seguridad, y es por ello que a raíz de mi incumplimiento se generó un accidente de trabajo. Tenemos también las condiciones subestándar, que estas son las condiciones del medio ambiente de trabajo, y que por esa condición de trabajo inadecuada ha sucedido el accidente de trabajo. Dentro de las causas básicas nosotros tenemos los factores personales. Aquí hace referencia a los aspectos establecidos por parte del trabajador, ¿sí? Que es decir, no tengo la actitud para desarrollar mis actividades, tengo un estrés, tengo una inadecuada comunicación dentro del contexto organizacional, y es por ello que ocurre el accidente de trabajo. Y tenemos también los factores de trabajo, que sería ya básicamente una inadecuada información que se genera dentro del puesto de trabajo, es decir, no hubo la inducción necesaria frente a la exposición de los riesgos, no hubo la información para poder establecer cuál es el orden a seguir dentro del desarrollo de las funciones, y aspectos similares que se generan dentro de esta situación. Aquí podemos observar que a raíz de estas causas, ya sean inmediatas o básicas, se generan los accidentes de trabajo dentro del contexto laboral. Para nosotros poder establecer estos accidentes y poder determinarlos, debemos seguir metodologías o aspectos que nos permitan investigar el por qué ha sucedido este accidente de trabajo, ¿sí? Una herramienta o una metodología que nosotros tenemos son los 5 porqués, ¿sí? Para poder aplicar esta forma hay 5 preguntas que nosotros debemos establecernos hasta llegar a la causa raíz, haciendo uso de la palabra por qué. ¿Sí? Entonces es por ello que la metodología se llama 5 porqués, porque haciendo uso de la palabra por qué y generando las preguntas, y mediante 5 de las mismas nosotros podemos identificar cuál fue la causa raíz de este accidente laboral. Otra de ellas es el diagrama Ishikawa o espina de pescado, que básicamente nos va a determinar, nos va a clasificar cuáles son las posibles causas que han generado este accidente laboral. En este caso, este diagrama Ishikawa determina 5 aspectos relevantes, que son el uso de las máquinas, mano de obra, materiales, métodos y medio ambiente, o las condiciones del lugar en el que yo como trabajador estoy generando mis actividades. Cuando yo aplico este diagrama Ishikawa, tengo que ir desglosando en cada uno de los ítems cuáles fueron las posibles causas del origen del accidente laboral, ¿sí? Y por último tenemos el árbol de causas, que es la metodología más utilizada dentro del contexto organizacional para el estudio de estos accidentes laborales. Aquí se pueden establecer ya conexiones cronológicas y lógicas de todo el suceso o evento que ha ocurrido y que ha dado origen a este accidente laboral. Entonces aquí podemos observar y podemos determinar cuáles son las metodologías que tenemos para poder identificar estos accidentes laborales, y cómo nosotros podemos determinar cuáles fueron las causas básicas o inmediatas que dieron origen al mismo. Es importante recordarles que dentro del sector industrial nosotros tenemos 10 días laborables para poder reportar un accidente de trabajo al ente pertinente, ¿sí? Que en este caso nosotros debemos reportar al IES. Tenemos estos 10 días para poder generar la investigación
investigación y reportar el hecho del suceso y dar a conocer al IES para poder proceder con la investigación pertinente y dar a conocer si ha ocurrido una incapacidad dentro del puesto de trabajo, dentro de la persona, y poder determinar cuáles son los aspectos a seguir frente a este evento. También dentro de este contexto puede ser las enfermedades profesionales. De igual forma, tenemos 10 días para poder reportar la aparición de una enfermedad profesional al IES para que esta entidad genere el proceso de investigación. Al finalizar este tema tan relevante que es la seguridad y salud en el trabajo, nosotros hemos podido observar varios puntos macro que se aplican dentro de los sectores organizacionales. Otro aspecto muy importante es la ergonomía laboral. La ergonomía laboral básicamente nos permite a nosotros como trabajadores generar unas condiciones de trabajo adecuado. Es por ello que nosotros vamos a poder observar qué posturas de manera inicial debemos adquirir o debemos colocarnos dentro del puesto laboral, cuáles van a ser las condiciones de trabajo que nosotros vamos a obtener para poder generar productividad dentro de la industria. Ahora bien, otro punto muy importante es la ergonomía en el lugar de trabajo. Básicamente, esta ergonomía a nosotros como trabajadores nos permite evitar todas las posibles situaciones inadecuadas dentro del ambiente laboral, con la finalidad de mejorar nuestra productividad como trabajadores, o bien la seguridad y el bienestar de los mismos. Dentro del contexto organizacional se aplica la ergonomía en varios aspectos. Uno de ellos es en el adecuado diseño de instalaciones, que esto básicamente es establecer de una forma estructurada cómo deben estar diseñados y colocadas todas las instalaciones que tenemos dentro de nuestra organización, ya sean los locales, las áreas de trabajo, salidas de emergencia, la iluminación o todos los aspectos que tienen una correlación directa con el diseño de instalaciones. También las condiciones ambientales que cumplan con todos los requerimientos establecidos dentro del contexto de la higiene y la seguridad, que hace referencia a una adecuada iluminación, a una adecuada ventilación, a no tener mucho ruido dentro del lugar de trabajo, ¿sí? Entonces todos estos aspectos físicos que nosotros podemos tener dentro del mismo. Y también tenemos al equipamiento adecuado, es decir, tener mobiliario ergonómico dentro del lugar de trabajo para poder prevenir algún tipo de molestia postural en el trabajador. Si nosotros como trabajadores no tenemos una adecuada ergonomía, podemos dar origen a trastornos musculoesqueléticos o TMS. Estos TMS se clasifican en dos, ya sean acumulativos o dorsolumbares. Dentro de los acumulativos nosotros podemos observar que estos afectan directamente a las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Y los dorsolumbares afectan comúnmente a la espalda, especialmente a la zona lumbar y su repercusión en la columna vertebral. Dentro de los trastornos acumulativos, básicamente nosotros podemos colocar cuando se generan tareas repetitivas o esfuerzos prolongados, además cuando hay posturas extremas de determinados segmentos corporales, manejo de herramientas, ya sean estas no ergonómicas o que tengan demasiado peso hacia la contextura del trabajador. Ahí nosotros podemos observar y dar origen a un trastorno acumulativo. Los dorsolumbares básicamente son asociados a trabajos que hacen relación o que generan un esfuerzo directo a la columna vertebral. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga, un levantamiento, un empuje, va a generar este tipo de trastornos en el trabajador. Para nosotros poder disminuir estos TMS que son originados ya sea en la parte administrativa o en la parte operativa, tenemos que estudiar varios puntos o factores que nos permitan mitigar o eliminar estos aspectos. Uno de ellos son las dimensiones del puesto de trabajo, donde nosotros vamos a poder estudiar cuáles son las medidas oportunas para poder tener un adecuado puesto de trabajo. Esto de manera general y centrada hace referencia a los trabajos de oficina. ¿Cuál debe ser la altura, la posición correcta que yo debo tener o debo establecer dentro de mi puesto de trabajo? Y de igual forma, ¿qué aspectos me va a generar
un adecuado acoplamiento de la ergonomía dentro del contexto organizacional. Entonces, si yo tengo de manera correcta las dimensiones del puesto de trabajo, voy a estar cumpliendo con la parte ergonómica y obviamente voy a disminuir la aparición de TMS. Tenemos la postura de trabajo, que básicamente son las posturas que nosotros adquirimos dentro del contexto organizacional. Sí, recuerden que para poder tener una adecuada postura, nosotros debemos estar formando un ángulo de 90 grados, ya sea de las piernas al piso o ya sea de los hombros hasta el brazo. Sí, debemos formar un ángulo de 90 grados para poder estar ergonómicamente adecuados dentro de nuestro puesto de trabajo. Y tenemos también las exigencias del confort ambiental, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hace referencia al ruido, iluminación, a la ventilación que nosotros debemos establecer dentro del puesto de trabajo. Aquí podemos observar el detalle de cada una de las dimensiones o acciones dentro de este contexto ergonómico. Dentro de las dimensiones del puesto vamos a poder observar la altura del plano de trabajo, el espacio reservado para las piernas, las zonas de alcance óptimas del área de trabajo, cómo nosotros tenemos que organizar los insumos y herramientas para poder ejecutar nuestras actividades. Dentro de la postura de trabajo, cómo debe estar la silla, cuál debe ser la posición que yo debo ir adquiriendo, la mesa de trabajo, cómo debe estar colocada, el apoyapiés, si es necesario o no es necesario dentro de este aspecto ergonómico, y obviamente el apoyabrazos, que es una de las partes que nos ayuda a cambiar de posiciones y que nos ayuda de base para poder generar una adecuada ergonomía. Tenemos aquí la parte de las exigencias del confort ambiental, que es lo que habíamos comentado, la iluminación, la temperatura, el ruido, la ventilación dentro del contexto organizacional. Para poder evaluar estos riesgos ergonómicos tenemos varias metodologías, como ya lo comentamos de forma anterior, que puede ser el RULA, OWASP, OCRA, ROSA y REVA. RULA, OWASP y REVA nos permiten evaluar posturas forzadas o posturas dentro del contexto organizacional, y OCRA nos permite evaluar movimientos repetitivos, y por último ROSA nos permite establecer y generar la evaluación de los puestos de trabajo en oficina. Espero que haya sido de su agrado. Todo lo que nosotros hemos podido aprender el día de hoy son cosas puntuales que abarcan la parte de la seguridad, salud y ergonomía en el trabajo, pero son puntos relevantes que nosotros podemos poner en práctica y podemos empaparnos para poder tecnificar nuestros conocimientos y obviamente aplicarlos ya en la parte industrial. Muchas gracias.